En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Gabriel Vallejo, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días para usted y para toda su audiencia. Bueno, doctor Vallejo, el presidente de la República no deja de sorprendernos. Ahora ha resuelto que lo quieren tumbar y que se tiene que defender y que los indígenas lo van a defender. ¿Cómo es la historia? ¿Nos la quiere contar? Doctor Fernando, el día de antier, el presidente Petro vuelve e insiste con una teoría traída de los cabellos y de su imaginación, en el sentido de que le dice al país que aquí hay unos sectores de la sociedad colombiana que lo quieren tumbar, y llama inclusive un golpe a la Constitución la decisión del fiscal de compulsarle copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esta teoría, doctor Fernando, que no es nueva, esta es la quinta vez que el presidente de la República, quinta vez que el presidente de la República le dice a Colombia que sobre él se está tejiendo un aparente golpe blando que no lo quiere dejar terminar su mandato. Lo cual hasta el momento no ha dicho ni siquiera quién o quiénes son los que supuestamente no lo dejarán terminar su mandato. Y esto hace parte, doctor Fernando, para que lo entendamos, lo podamos entender y lo entiendan los oyentes, a ese manto de suspicacia, de fantasía que el presidente de la República tiene para distraer la opinión pública. Al presidente Petro se le olvida que los únicos dos golpes a la Constitución de este país que se han dado en los últimos 40 años, han sido uno que dio Juan Manuel Santos el 2 de octubre del 2016, cuando desconoció un mecanismo de participación ciudadana, en donde claramente hubo un golpe a la Constitución. Y el otro golpe a la Constitución, que ese sí fue mucho más grave, fue el que él y su grupo narcoterrorista propiciaron en el año 1985 en la toma del Palacio de Justicia. Esos, doctor Fernando, realmente han sido los únicos dos golpes a la Constitución. Y aquí el presidente de la República, insisto, lo que busca es, uno, distraer a la opinión pública, pero dos, doctor Fernando, y esta es una opinión muy personal, algo que a mí me viene preocupando mucho. Él por allá en mayo de este año habla de la conformación de comités ciudadanos para defender al gobierno. Recuerde usted cómo llaman en Cuba a esos famosos comités de adeptos al gobierno, a la dictadura, comités de la revolución. En Venezuela los llaman colectivos ciudadanos. Me preocupa mucho, doctor Fernando, que él utilice esta teoría conspirativa traída de los cabellos para propiciar la conformación de milicias ciudadanas, como lo estamos viendo, doctor Fernando, el país. Nosotros hemos venido advirtiendo la milicianización del país que se viene dando con las guardias campesinas, con las guardias indígenas, con los grupos armados. El país viene dándose un fenómeno muy peligroso, que en mi opinión, después de la derrota estrepitosa que va a sufrir el petrismo en Colombia el próximo 29 de octubre, este señor se radicalice y termine cumpliendo lo que ha dicho, y es que saldrá a la calle a generar un conflicto ciudadano sin precedentes en la historia de Colombia, o por lo menos en la historia reciente. Eso es lo que él ha venido diciendo de una manera absurda. Termino simplemente diciendo, doctor Fernando, ¿cómo va a decir este señor que una compulsa de copias del fiscal general de la Nación, que lo debe hacer además cualquier ciudadano ante la evidencia y la plena prueba de que en su campaña política, en su precampaña incluso, ingresaron dineros que no han sido declarados en las cuentas del Consejo Nacional Electoral? Es que es lo mínimo que puede hacer no solamente el fiscal,
cualquier ciudadano puede generar una solicitud de indagación ante la Comisión de Acusación de la Cámara, que no creo que vaya a pasar nada. Entonces él, vuelvo e insisto, para distraer a la opinión pública por un lado, pero también para advertir y para empezar a promover esa conformación de comités que me preocupan mucho, doctor Fernando. A eso hay que pararle bolas, porque de lo contrario aquí lo que vamos a tener es efectivamente la conformación de milicias urbanas y rurales que sean adeptas al gobierno y que generen una ola de violencia supremamente grave para el país. Bueno, no hay que olvidar que la Constitución es tajante al decir que si se comprobara la utilización de dineros en la financiación de las campañas políticas por encima de lo permitido, eso constituye causal para la pérdida de la investidura y la pérdida del cargo. Eso es lo que dice la Constitución política. Y ese no es un golpe de Estado, al contrario, el golpe de Estado fue el que se dio cuando se extralimitaron los topes electorales, ¿o no, doctor Vallejo? Sí, doctor Fernando, en eso la Constitución política es absolutamente clara. Colombia ha padecido lo que ha sido la violación de la financiación de las campañas y por eso es esa sanción constitucional. Y aquí la única violación legal que hemos tenido, que además la hemos visto todo el país, esto no es que simplemente sea, insisto, una teoría, digamos, que él llama teoría conspirativa, es que lo vio el país entero, es la no declaración de unos ingresos que si se hubieran declarado genera una violación de los topes electorales que produce sin ninguna duda la pérdida de su investidura y la pérdida de su cargo. Entonces, esa es la única realidad que el momento el país ha visto. Y yo vuelvo y reitero, doctor Fernando, este tipo de actuaciones de Petro, lo que hace, y me temo mucho, es prepararnos para lo que él ha venido insistiendo desde hace ya mucho tiempo, que es llevar esta discusión a las calles, como él lo llama. Me preocupa mucho, vuelvo y repito, que esta discusión que le hace mucho daño a la democracia colombiana, trate de llevarla a las calles, haciéndose la víctima, cuando se le olvida a él que en el año 1985 él fue el victimario de la Constitución colombiana. Él y su grupo terrorista del M-19 le dieron un golpe rotundo a nuestro Estado de Derecho cuando asesinaron y mataron a la Corte Suprema de Justicia. No cabe duda, pero yo me permito, con la venia suya y de los oyentes, leer otra vez la parte de la norma constitucional sobre la extralimitación de los topes. Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Qué pasa entonces con la plata de Ilzaca y con la plata de todos estos personajes que están siendo citados por la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué pasa con las platas de Armando Benedetti? ¿Qué pasa con las platas del hombre del avión y del piloto del avión? ¿Qué pasa con las platas de Casanare? Pues todo eso concluye en una pérdida de la investidura o del cargo. Lo dice la Constitución, doctor Vallejo. No lo estamos inventando, ¿verdad? Totalmente, doctor Fernando, de manera contundente. Entre otras cosas, recuerdo que en otro programa que tuvimos hace un par de meses, hablamos de cómo en el reporte que él habla, o que ellos presentaron, esto pues no nos lo estamos inventando nosotros, el reporte que él presenta tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, el margen sobre el tope, sobre el límite era muy pequeño, menos de 500, 600 millones de pesos. Con esto que se ha demostrado que, entre otras cosas, vuelvo y lo repito, ha sido el país entero el que lo vio. Esto no se lo está inventando ni usted ni yo. El hijo lo declaró ante la fiscalía, la exesposa del hijo lo ha manifestado en reiteradas ocasiones. Él ante un fiscal y ante la fiscalía lo dijo y lo vimos recientemente en las grabaciones, aceptó que habían ingresado
miles de millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. El señor Benedetti, perdóneme que el lo señor interrumpa. Benedetti, Claro, 15.000 barras, doctor Fernando, por 15.000 eso. barras, reconoció que habían ingresado a la campaña. Y ahora Entonces, lo del avión del mafioso y el piloto del avión, presos por narcotráfico. Ese avión sirvió en toda la campaña de Petro y no está registrado en los gastos de la campaña. Pero por Dios, esto es que es por todas partes. Aparecen dinero. Lo de Casanare, el mafioso del Casanare. Bueno, doctor Vallejo, adelante, por favor. no, entonces, doctor Fernando, aquí lo que estamos teniendo son plenas pruebas, lo que se llama en derecho una plena prueba, en mi opinión, muy difícil de controvertir, porque ha sido, digamos que son los mismos partícipes en la recolección de la plata, en los que manejaron el dinero, los que están reconociendo. Esto, sin duda alguna, produciría, pues lo que dice la Constitución, que es la pérdida de su cargo, doctor Fernando, la pérdida de investidura en este caso, del presidente de la República. Ahora, ¿qué dificultad vamos a tener? Y se lo digo con franqueza, y yo que incluso estuve en la comisión de acusaciones de la Cámara, al final participé unos 6, 7 meses como miembro de esa comisión de acusaciones. Yo creo, doctor Fernando, y lo digo con tristeza y dolor, yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Es decir, la comisión de acusaciones al final no va a terminar actuando. Y esto lo que conlleva es a esa profundización de la pérdida de legitimidad del presidente, porque la ciudadanía, al ver que la comisión de acusaciones no hace absolutamente nada, pero que cada día salen nuevos datos, nuevas personas que salen a denunciar que este gobierno fue elegido violando la Constitución y la ley porque sobrepasó los topes permitidos por el Consejo Nacional Electoral, pues sencillamente lo que hace es seguir perdiendo legitimidad ante el pueblo colombiano, que vuelvo y repito, doctor Fernando, el 29 de octubre, el petrismo en Colombia va a sufrir una derrota estrepitosa en las elecciones que me temo mucho haga que el presidente Petro se radicalice y siga generando estas discusiones sobre su supuesto golpe blando, su supuesto golpe a la Constitución, cuando ni siquiera ha sido capaz de explicarle al país y de reconocer que efectivamente recibió dineros de Euclides Torres, del mafioso del avión, del mafioso de Casanare, de toda esta gente que ha financiado y financió su campaña política. Muy difícil, se nos vienen meses y momentos muy difíciles para el país, doctor Fernando, porque yo me temo que él se va a radicalizar insistiendo en estas teorías conspirativas que simplemente no dejan de ser eso, teorías conspirativas. Bueno, claro que en la comisión de acusaciones quien recibiría el expediente, según entiendo, es la esposa del personaje que Petro hizo nombrar en la Cámara de Comercio de Bogotá como su presidente. Entonces, pues usted se imaginará lo que va a ocurrir, pero eso no importa. El hecho es que los colombianos tienen la convicción absoluta, porque se la han dado el hijo de Petro, el señor Benedetti, lo del señor del avión, lo del Casanare. No tiene ninguna duda de que Petro se extralimitó en recibo de dinero en la campaña electoral y que eso, de acuerdo a la Constitución, supone la pérdida del cargo. De manera que él seguirá obrando. Seguramente no lo van a condenar. La comisión de acusaciones no procederá como debe proceder, pero la convicción del pueblo, la íntima convicción del pueblo es esa, de que tenemos un presidente ilegítimo. Nada menos que eso. Bueno, doctor Gabriel Vallejo, cuánto le agradecemos, como siempre, su presencia en la hora de la verdad. Doctor Fernando, muchas gracias. Siempre un honor poder estar en su programa. Un saludo para todos. Gabriel Vallejo, Centro Democrático.